Hola, muy buenos días. Las 8 de la mañana con 21 minutos. Estamos iniciando así Desmañana 2.0 con una alta carga de la información que tiene que ver precisamente con lo que está pasando allá en los Estados Unidos y sus temores que son más que válidos hoy, más que nunca, por estas redadas y estos operativos y las consecuencias que ha traído para la vida cotidiana de los mexicanos, los hispanos que están en los Estados Unidos, pero sobre todo, pues para una vida que se consideraba hasta cierto punto normal en una de las ciudades santuario para los migrantes. Tendremos esto, tendremos también un tema muy importante, qué tanto o cómo inician las adicciones en los hombres y qué tan adictos somos al drama. Así que con todo eso y mucho más, lo esperamos, no, ya aquí, de una vez, con este inicio de Desmañana 2.0, que ahora empieza justo con esta siempre me toma como de sorpresa y le puedo poner el mute al micrófono, pero bueno, en esta ocasión no pude hacerlo. Así que bueno, estamos iniciando Desmañana 2.0 con tos y todo, pero con mucho ánimo. Bienvenidos. Oye, primo, se están matando aquí, man. Oye. Oye, primo, oye. Están matando aquí, vos. Ese es el sonido que se escuchó precisamente en Chiapas, La casa, vos, en la frontera precisamente con Guatemala, cuando un grupo armado aparentemente ingresó de Guatemala hacia Chiapas y presuntamente se habría encontrado con un grupo especial de la policía que estaba ahí justo pues en este lugar. Vean ustedes. Han admitido las autoridades que se trató de un hecho fortuito en el que se dieron cuenta de este grupo de personas que estaba entrando a México. Y bueno, hay mucho que decir al respecto porque básicamente estamos hablando de una zona fronteriza que no es, digamos, la más fuerte, no se puede comparar de ninguna forma con lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es una frontera súper porosa por donde pueden moverse cantidad de cosas de una forma muy, muy fácil, ¿no? Esta camioneta que está abajo a la derecha es una del propio gobierno de Guatemala, y pues estas patrullas que ahora se dice podrían haber ingresado, lo cual hay que dar de manifiesto, hacia Guatemala, porque pues este grupo criminal llegó hacia México, se dio cuenta de la presencia de policías y se regresó disparando, lo que provocó evidentemente 4 personas sin vida, y estos son los reportes que ha dado la autoridad. Lo que se sabe también es que este grupo estaría relacionado, por ejemplo, con el ataque a
miembros de la policía mexicana que ocurrió hace algunos días y que en este contexto es que le seguían la pista a estos sujetos. Primero, que se les reporta una incursión hacia México en el barrio de la Unión y después cuando intentan huir hacia Guatemala. Y lo que se dice, por ejemplo, a partir de los testigos, es que el ejército aparentemente se desplegó y que después de eso fue que se dio cuenta de este grupo armado que estaba moviéndose de un lado para otro y tratando de huir. Esto es lo que ocurrió en Chiapas, donde, insisto, 4 personas, y no voy a ponerle las imágenes de las personas que perdieron la vida, aunque ahí las tenemos, pero es, digamos, en la gran mayoría jóvenes de edad. Así que, pues, lo que ocurrió en esta comunidad. Y ahora le cuento lo que se ha convertido en algo muy serio, y es precisamente lo que está ocurriendo allá en los Estados Unidos. Resulta que luego de una serie de operativos, una redada propiamente por parte de las autoridades del ICE en California, pues, y después de las detenciones de muchas personas, ocurrieron protestas. Y estas protestas nos hacen recordar muchos de los escenarios en los que, pues, evidentemente las propias autoridades han tenido que enfrentar a los manifestantes, como lo estamos viendo ahí. Ahora son imágenes que muestran simplemente la magnitud de la protesta, pero un poco más adelante se apreciarán, por ejemplo, estas imágenes en las que se alcanza a observar ya la confrontación de las autoridades con los manifestantes que salieron a reclamar por estos operativos. Ahí vemos cómo es que se desarrollaba esta protesta, y es que todo empezó el viernes pasado, cuando agentes federales irrumpieron en varios puntos en Los Ángeles, incluyendo, por ejemplo, un lugar que se le conoce como el Distrito de la Moda y una tienda departamental de un Home Depot, para dejarlo en palabras claras, que es lo que provocó, por ejemplo, esta serie de operativos: 44 personas detenidas y enfrentamientos callejeros. Por un momento, desde el propio viernes, ocurrieron ya algunos enfrentamientos que fueron contenidos de forma rápida. Por ejemplo, hay testimonios de personas, y esto centra una gran cantidad de dudas razonables. Por ejemplo, una persona dice que el ICE lo arrestó en su trabajo, y cuando él les mostró su identificación de ciudadanía, le dijeron que era falsa. Y esto es lo que provocó lo que usted está viendo: esta serie de reacciones, de confrontaciones con las autoridades. Otra de las reacciones, por ejemplo, es que surge a la luz este tema en el que Ron DeSantis firmó una ley, imagínense nada más, que cambiará, digamos, la forma en la que la gente se hospeda en Florida, en la Florida. Inició con esta ley, por ejemplo, para que no sea, digamos, común o fácil o tradicional hospedarse por allá. Por ejemplo, esta ley, nada más me desvío un segundito, es una ley a que le pusieron el nombre de la SB 606, formula las definiciones claves, y establece nuevas reglas para desalojos en hoteles y alojamientos temporales, estos Airbnb o muchas otras plataformas que hay. Pero, por ejemplo, estas medidas ya entraron en vigor
y buscan que sean pues entendidas por las autoridades, por los consumidores, por los usuarios, pues ante ya el inicio de este periodo vacacional. Y por ejemplo, esta ley, la SB 606, promueve, por ejemplo, una diferencia entre hospedajes temporales y permanentes. De hecho, se aclara que la ocupación es transitoria, por ejemplo, no es algo que se pueda prolongar. Y pues todo esto está en el marco de, me parece, un acto de desprecio. O sea, hay mucha carga, me parece, de desprecio en esta serie de operativos que ya también fueron señalados por los propios funcionarios. En el caso de las autoridades de California, que es bien sabido que se trata de una ciudad, un estado, de hecho, santuario para los migrantes, una inmensa actividad. Creo que hay más mexicanos allá que en Monterrey o Guadalajara, por ponerle un ejemplo. Así, en California. Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, de un operativo y una amenaza de operativos que establecen que podría disminuir de forma considerable ante digamos, esta presión que están haciendo las autoridades para deportar con o sin justificación. Me preocupa mucho este dato que le daba de un hombre que fue detenido por el ICE y pues le dijeron que su identificación de la ciudadanía, o sea, ya es un residente allá, era falsa. De hecho, voy a buscar porque este video lo hizo viral una persona que dio a conocer esto. Déjeme buscarlo, pero el caso es que este hombre, por ejemplo, es un hombre de 25 años de edad. Él narró que en medio de esta serie de protestas, se identificó como ciudadano estadounidense y mostró su propio papel, la identificación. Los agentes de la ICE continuaron con el arresto, lo pusieron de rodillas, lo esposaron y luego lo llevaron a un centro donde pues estaba siendo investigada su condición, y aunque finalmente fue puesto en libertad, esa es la cantidad de abusos que pues temen las personas que empiecen a incrementarse. Y hay personas, créame, que ya están pensando en un plan B, C, D o el que sea, si acaso los llegan a tomar, porque pues queda en este sentido evidenciado que no es necesariamente conforme a la ley, si lo vemos así, el hecho de que detengan a una persona o que la pongan en custodia o que la presenten ante las autoridades bajo el requerimiento de su situación migratoria, que insisto, mucho de esto tiene que ver precisamente con otro tipo de cuestiones que no se atendieron a tiempo. Muchos de los requerimientos de las autoridades migratorias de Estados Unidos están relacionados a incumplimiento en citas, a cuestiones hasta de tránsito que estarían relacionadas con todo esto, que no se atendieron a tiempo. No es simplemente un capricho, pero digamos que eso ya los pone en una condición de deportables, y a partir de esa situación es que se van formando las listas, y como pues por lo regular las personas que llegan a los Estados Unidos a trabajar lo hacen sin cambiar dirección, sin moverse del lugar, acaso buscan, y ahorita es un fenómeno que está empezando a darse porque están buscando habitaciones o espacios donde vivir que sean más baratos, pues bueno, esto no es tan común. Entonces, pues buscan en esas direcciones que siempre están y los encuentran, pero ahora el ir a estos dos lugares, que pues son sitios de concentración masiva, y simple y sencillamente llevárselos por llevar, pues es algo muy complicado. Ya tenemos aquí en
detrás del escenario a nuestro primer invitado de esta mañana. Le voy a buscar ahorita este video para regresando de esta plática poderlo retomar. Le ofrezco una disculpa, pero bueno, ya esta tos mañanera se hizo presente. Pero por ejemplo, vamos a hablar en esta ocasión con el doctor Eduardo Marves, espero decirlo bien. Él es el jefe de la Oficina de Salud Mental y Adicciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México. El tema es muy interesante. ¿Cómo es que inicia una adicción? Y definamos una adicción en el sentido más amplio que se pueda, porque a veces se piensa simple y sencillamente la adicción es a una droga o a una sustancia como esta, como las drogas, y pues se olvidan que muchas otras cosas también pueden ser consideradas como adicciones. Pero ¿qué es lo que nos predispone? ¿Qué es lo que tenemos listo para dejar entrar esta, pues yo lo diría como manipulación del entorno hacia nuestros propios intereses? ¿Cuáles son los mitos y las realidades sobre las adicciones en los hombres? Y para ello le damos la bienvenida al doctor Eduardo Marves. Espero que esté en lo correcto, Marves o Marves, no sé si estoy bien. Buen día, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias, mucho gusto en saludarte. Marves está correcto, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Me da mucho gusto saludar a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación que me hacen para estar aquí. Y pues planteaste la pregunta inicial de manera puntual, de manera muy marcada, y creo que haríamos bien en contestarla. Iván, ¿qué es una adicción? ¿No? Hablamos justamente cuando nosotros estamos hablando de adicciones. Dijiste un comentario muy cierto, ¿no? No solamente hablamos de sustancia. Cuando nosotros hablamos de adicciones también podemos estar hablando de conductas, podemos estar hablando de procesos. Y entonces, de manera general, cuando nosotros pensamos en una adicción, pensamos en un patrón de conducta que simplemente se ha salido de control y que tiene mucho que ver con la necesidad, con la obligación, digamos, de alguna forma, de conseguir esta sustancia, de realizar esta conducta, y que es una conducta, una sustancia que me trae problemas, ¿no? Que me trae cuestiones negativas, que no se inicia de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a desmitificar un poquito esta cuestión de a la primera ya te enganchas, ¿no? Creo que hay muy pocas cosas que te enganchan a la primera, sin embargo, no sabemos exactamente en qué momento vamos a estar nosotros en riesgo de ya empezar a estar enganchados, entonces siempre vale la pena mucho que nos podamos cuidar ahí. Entonces es una cuestión multifactorial, ¿no? No solamente tenemos mucho esta tendencia de verlo desde el modelo médico como una enfermedad, no siempre es una enfermedad, no siempre tenemos que ver, o más bien el factor biológico, el factor neurobiológico, no es siempre el principal, el preponderante, el más importante, y siempre vale mucho la pena tener una visión mucho más amplia de las cosas. Es muy importante, tal cual lo comenta, doctor. Pienso en algo que se ha convertido y lo vemos como una adicción, la necesidad de las personas, por ejemplo, ya no necesariamente a las sustancias, al café de la mañana, al trago por la noche, sino esta necesidad de voy a publicar algo, primero para que sepan que estoy, para que me den un like, para que me comenten algo, para que vean si me veo bien, o sea, una necesidad de reafirmar muchas cosas que nos hablan de la debilidad, digamos, emocional de las personas, que basan en eso mucho de su día a día. Pienso en la adicción de muchas personas a ver contenidos simple y sencillamente en su teléfono, alejándose de un entorno. Estas nuevas, que podrían ser consideradas adicciones, ¿qué estarían tocando o qué estarían encontrando en, digamos, en nuestras emociones, en nuestra forma de ser, hablando particularmente de los hombres, pero no sé si también sea algo distinto para las mujeres o es una condición que no distingue género?
Fíjate que yo creo que de manera general podemos pensar que no nos distingue género, porque creo que esta conducta, sin duda alguna, tiene mucho que ver con varias necesidades que nosotros satisfacemos en el momento en el que nosotros, por ejemplo, desarrollamos este enganche, como tú lo refieres ahí con la cuestión de las redes sociales. Por supuesto, estamos hablando de esta necesidad constante de gratificación que nos otorgan las redes sociales. Están diseñadas para eso, están diseñadas para constantemente estar dándote ese disparo de dopamina, ¿no? Ese alguito que ya detectó que a ti te gusta, que tú necesitas, que te engancha, que te hace difícil poderte desprender de la pantalla. Vamos a entender que las personas que diseñan estos sistemas están perfectamente conscientes de que nosotros, ellos saben en qué momento tú detuviste la pantalla, en qué momento te detuviste a ver un segundo más, y por supuesto los algoritmos están diseñados para estar aventándote ese contenido que sobreestimula de alguna forma, que estimula ese sistema de recompensa cerebral, que te da una descarga de dopamina y que te motiva a estar haciendo esta conducta de manera repetida. No diríamos a lo mejor una diferencia marcada entre hombres y mujeres. Por supuesto, el contenido a lo mejor va a estar hecho a la medida de cada uno de nosotros, pero eso es independientemente del sexo o del género. Y eso es algo también dentro de la novedad. Antes podría decirse que nos metían románticamente al tema de las drogas con una primera dosis gratuita, disfrútalo, conócelo a una edad relativamente temprana, y después venías consumiendo y crecías, por ejemplo, son caminos metafóricos de la marihuana a la cocaína, y pues ahora pasando por todo hasta lo que conocemos como fentanilo, porque va creciendo esa necesidad de alguna sustancia que surta con aquella carencia que sentimos. Pero, por ejemplo, en esta, y perdón que me vaya directo por este asunto de las redes, o digamos, eso que provoca el entorno de tener esta satisfacción a partir de lo que se consume, sin que cause un efecto, por ejemplo, como biológico inmediato, sí nos provoca, digamos, un estado de ausencia, o les provoca un estado de ausencia, no sé, a las personas, pero ¿en qué momento se dio ese paso? Establecía la ruta digamos, de la droga común, y, por ejemplo, esto quizá le hicimos un gran daño a nuestros hijos la primera vez que les dimos un teléfono, la primera vez que les dijimos, ay, mira, te están comentando, mira, están diciendo qué cosa tan divertida, que empezaron a explorar por algo de forma, pues, yo no sé si hasta cínica, o como para quitarse un poquito de las responsabilidades. Las redes sociales te dicen, no puedes tener un perfil, o te dicen, debes ser mayor de edad, precisamente por esa susceptibilidad o por esa propensión a convertirse esto en una adicción. Y sin duda alguna creo que hay muchos otros riesgos que están asociados a que los niños estén en redes sociales. Por supuesto, están expuestos a una serie de interacciones que no tienen ninguna especie de moderación, ¿no? No sabemos quién está del otro lado. Recordemos que la red social no es simplemente ver contenido, ya son muy pocas las redes que se dedican a que solamente veas el contenido, sino que te permiten la interacción con otros usuarios, y que por supuesto esto puede ser tremendamente peligroso. Ahora, claro que sí, desde el momento en el que nosotros empezamos a reforzar estos caminos, desde el momento en el que nosotros empezamos a reforzar estas conductas, podemos pavimentar, digamos, ahí el camino para que alguna persona con ciertas vulnerabilidades pueda desarrollar un trastorno, y que ese consumo de este producto, de esta sustancia, de esta conducta, como lo queramos llamar, pues ya caiga en un patrón muy desadaptativo, ¿no? Donde ya tengamos un consumo compulsivo, donde ya no tengamos llenadera, por decirlo de alguna manera, y que el dejar de hacer esta conducta, o dejar de llevarla a cabo, dejar de realizarla, pues nos represente una problemática grande, como si fuera como tal un síndrome de abstinencia. Entonces, sí, claro. El síndrome de abstinencia, por ejemplo, es cuando no hay Wi-Fi, cuando se hacen viajes, por ejemplo, no se puede tener una conexión, o en la casa falla, porque se ponen las bendiciones como si se estuviera acabando el mundo. Evidentemente muestran esto que podría ser considerado, me imagino que así lo es, como un síndrome de abstinencia. Ahora, ya estamos, digamos, empezando a plantear este camino que en algunos casos está pavimentado, en otros de 2, 3, 4 carriles, y hasta tiene el segundo piso, porque mucha gente se vuelve
adicta a estas condiciones, a esta forma de ser, que incluso los lleva a riesgos que son inusitados, como por ejemplo la gente que pues es adicta o era adicta a tomarse estas fotografías, estas selfies, y que en algún momento dado perdieron la noción del peligro en el que estaban, y por tomarse una foto que se viera padre, pues terminaron cayendo o provocándose un daño irreversible. Ahí es donde ya finalmente la adicción lo hace tocar fondo, o quizá ni así lo llegue a tocar en caso de que sobrevivan. ¿Qué es lo que se puede hacer para empezar a revertir todo esto? No es lo mismo atender una adicción, por ejemplo, si esto fuera un buen Bacardí sería fabuloso, pero a las 8 y cacho de la mañana, pues sería una descortesía, no, sería algo muy riesgoso, por ejemplo, tener alcohol a esta hora, como también drogas, como incluso el cigarro. Es muy predecible, pero ¿cómo empezar a revertir una condición que tengan las personas en adicciones que pueden ser hasta, no sé, desconocidas? Para empezar, una pregunta muy larga, pero apuntarle una cosa al final. ¿Hay alguna adicción de la que poco sepamos hoy en día, que le parezca que es de las más raras que ha escuchado, que ha visto, y qué es lo que se puede empezar a hacer para revertirlas? Mira, yo creo que adicciones, por ahí se dice, ¿no? Podemos hacernos adictos a lo que sea, y eso creo que es muy cierto. Entonces, como tal, raras o desconocidas, creo que en general tenemos ya como muy conocidos los patrones de conducta que nos llevan, porque finalmente es eso, ¿no? O sea, independientemente de cuál sea la sustancia, independientemente de qué es la cosa específica a la cual desarrollaste una adicción, creo que todo esto comparte características muy similares, ¿no? De tal forma que hasta nos permite, como lo hemos visto en un inicio, nos permite comparar conductas con sustancias, ¿no? Cosas completamente intangibles con cosas mundanas, ¿no? Entonces, creo que lo importante, por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de adicciones, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es diagnosticarlo, ¿no? Tenemos que identificar en esta persona esos criterios que nos hacen pensar que esta conducta está fuera de control. Creo que eso es lo principal, ¿no? Porque vamos, como tú bien lo dijiste, ¿no? Todos podemos echarnos una cuba, pero no, esa cuba no representa lo mismo para ti que lo que representa para mí, que lo que puede representar para la persona que estuviera sentada junto a mí. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Es identificar cómo el problema nunca es la sustancia. O sea, la sustancia es tan poco el problema que nos podemos hacer adictos a cosas en las que ni siquiera hay una sustancia involucrada. Entonces, el problema está en mí, en cómo me relaciono yo con esta sustancia o con esta cosa, con esto que representa. Entonces, lo primero es identifico cuál es ese tipo de relación que yo estoy llevando, identifico cuáles son esos criterios diagnósticos que me hacen pensar que esa relación pues, ya está cayendo, digamos, en términos saludables, y que estos criterios tienen mucho que ver con la pérdida del control del consumo, con el desarrollo de problemáticas sociales, con los criterios farmacológicos, ¿no? Incluso aunque no hay una sustancia, ya lo hablábamos, ese síndrome de abstinencia que se puede presentar incluso sin la necesidad de que me estén administrando una sustancia, o la tolerancia, ¿no? O sea, esta cuestión que me lleva a entender que no es lo mismo cuando yo empiezo el consumo que cuando ya llevo mucho tiempo, cuando ya no me hace lo mismo, o sea, no es lo mismo para ti una cuba que lo es para un adolescente de 13 años, ¿no? 14 años que se está iniciando en el consumo, ¿no? No significa lo mismo, no representa lo mismo, no tiene el mismo efecto. Y ahora, por supuesto, una vez que ya identificamos que hay un trastorno, ya que identificamos que hay criterios, tenemos que dar tratamientos. El tratamiento en algunas ocasiones puede llegar a ser farmacológico, los fármacos ayudan mucho, pero creo que por supuesto una de las cosas principales, Iván, es empezar a atender cuáles son los factores que esta persona en un inicio la llevaron a desarrollar esta adicción, ¿no? Estamos hablando principalmente de hombres, ¿no? Las mujeres, por supuesto, también desarrollan trastornos relacionados al uso de sustancias o conductas adictivas, y los hombres y las mujeres desarrollamos estos trastornos por motivos, o sea, son diferentes las motivaciones que tenemos unos que otros, ¿no? Por ejemplo, en hombres, muchísimas ocasiones, y algo que yo veo muchísimo en mi consulta privada, por ejemplo, es este marcadísimo déficit en una conexión emocional auténtica.
¿no? A los hombres nos cuesta mucho trabajo conectarnos, a los hombres nos cuesta mucho trabajo expresar emociones, y eso lo vemos pues desde el fondo de la cultura machista, ¿no? Donde el hombre tiene permitidos dos estados de ánimo. O sea, para los hombres, o estás bien o estás enojado, y eso es lo único que se permite, ¿no? Los hombres no tenemos permitido, esto por supuesto lo hablo desde el estigma, lo hablo desde el tabú, lo hablo desde la enseñanza que nos dan. Entonces los hombres no podemos llorar, los hombres no podemos deprimirnos, los hombres no podemos estar ansiosos, los hombres no podemos estar temerosos. O sea, los hombres tenemos un límite de expresión emocional muy marcado, y esta represión emocional nos hace muy vulnerables al consumo, ¿no? Esto también hace que nuestras conexiones tengan una característica de ser como a veces muy superficiales, no permitir una intimidad real, y eso nos representa un problema grande. Ahora, por supuesto, los hombres, como cualquier otra persona, pero particularmente los hombres, podemos llegar a tener problemas ahí de baja autoestima, tener esa necesidad de validación externa, y por eso el publicar contenido en redes sociales, a través de likes, a través de seguidores, a través de comentarios, nos da pues esa sensación de ser validados, ¿no? Por nuestros pares, y eso también puede ser algo que se vuelva algo que estemos buscando de manera constante. Entonces, hay muchas otras cosas, la falta de sentido, ¿no? En cuanto a la vida, la carencia de redes de apoyo reales, el déficit de habilidades sociales puede llegar a ser muy complicado. Hay hombres que hablas con ellos, y también mujeres, por supuesto, pero hay personas con las que hablas a través de una pantalla, a través de la red, y son una persona, y ya cuando te acercas a ellos son otra, ¿no? No tienen esas habilidades para hablar en persona, y eso sin duda hace que cuando se me presenta la posibilidad de estar enfrente de una computadora, de una tablet, de un teléfono, en una red social, pues yo desarrollo una relación mucho más problemática con esto que tengo enfrente. No sé si fui claro. No, de hecho, doctor, este tema da para mucho, y yo digo, espero que tenga bastante café en esta taza, como yo aquí en mi termo, porque la plática pinta para más. Básicamente, lo que me lleva a pensar toda esta serie de reflexiones que hace al respecto, creo que identificamos un nuevo enemigo que no sé qué tan nuevo sea, pero del que no se hablaba mucho, porque regresamos al estigma de que tienen, por ejemplo, el alcohol, las drogas o hasta los juegos, ¿no? Para pensar que son adicciones, sin saber que estas nuevas adicciones son quizá hasta más poderosas. Y lo digo por esto. Hay gente que puede tener una conducta relativamente sana, o sea, que se considera como sana, por ejemplo, hacer ejercicio, y que se convierte en una adicción cuando hacen lo que sea por cumplir con esa hora o 2 horas de ejercicio, que ya le sumaron a las 2 horas y que empezaron con una, y que dejaron de trabajar, dejaron de comer, dejaron de ir por los niños a la escuela, dejaron de hacer todo por tener esa hora de ejercicio. A pesar de que el fin es algo saludable, y lo reitero, la conducta en sí misma es la que ya podría considerarse como una especie de adicción, o personas que tienen como adicción ir a espacios simplemente por la búsqueda del oxígeno, y dejan de ir a trabajar o desatienden otras obligaciones por volcarse necesariamente a esto. Y la otra que me lleva a pensar es que básicamente, apoyándome en un comentario que ahorita le voy a poner aquí, Cintia González dice: ¿cuándo nos damos cuenta que ya estamos teniendo una conducta adictiva hacia cualquier cosa y no solamente la sustancia? En parte lo respondió, doctor, pero a ver si funciona tener un poco este contexto de los ejemplos que le puse. Sí, claro. Por supuesto, creo que el conocer cuáles son estos criterios, cuáles son estas señales que a mí me llevan a pensar que la persona ya está perdiendo el control, que ya está desarrollando una adicción, es por supuesto importante. Y la primera de ellas es esta que mencionábamos, ¿no? La pérdida en el control del consumo, es decir, el decir, ok, me voy a meter voy a ver tantito mi Instagram, voy a ver tantito mi TikTok, o voy a ir a hacer ejercicio un ratito, o voy a salir a caminar, o lo que tú quieras, ¿no? Vamos a ponerlo en el contexto que sea. Y a la hora que me doy cuenta, ya pasó mucho más tiempo del que yo pensé que le iba a invertir esta conducta. Si es el consumo de alguna sustancia, de algo tangible, ya consumí mucho más de lo que pensé que iba a consumir en algún momento, y entonces ya esto me habla de
de esa pérdida, ¿no? Solamente me iba a conectar 10 minutos y ya llevo 3 horas ahí en el teléfono, ¿no? Ahora, por supuesto, hay otro criterio que es el deseo intenso. Esto, este programa se transmite en Estados Unidos, entonces conocerán muy bien este término, el craving, ¿no? O sea, no me puedo controlar, ¿no? Es un deseo tan intenso que me hace dejar de hacer cualquier otra cosa, que incluso me lleva a extralimitarme para poder conseguir esto. Me hace incluso tener conductas criminales en algunos casos para poder satisfacerlo, y que este craving se presenta de manera muy regular en la presencia de algunos disparadores emocionales que pueden ser positivos, ¿no? O sea, ganas de festejar, ganas de sentirme bien, ganas de compartir, o pueden ser negativos, emociones desagradables, ¿no? Estoy triste, estoy ansioso, estoy enojado, me peleé, me duele algo, ¿no? Y puede presentarse en cualquiera de estos momentos. Ahora, por supuesto, esa tolerancia de la que hablábamos, ¿no? Antes de estar un ratito ya me producía esta sensación de bienestar, esta sensación de, ay, qué satisfacción, qué rico es estar aquí, qué bien se siente, o qué bien se siente consumir esto en el caso de las sustancias, ¿no? Y cuando empiezo a desarrollar tolerancia, pues ya esas pequeñas dosis ya no me sirven de nada. Vamos a pensar incluso el juego patológico, las apuestas, ¿no? Que aparte la tecnología nos las facilita mucho. Ya no puedo apostar nada más 5 o 10 pesitos, ¿no? Ya tengo que estar apostándole fuerte, porque si no, ya no es que no es que gané un poquito, es que dejé de ganar mucho, ¿no? Entonces ahí cambia mucho la percepción de esto. Por supuesto, hablábamos del síndrome de abstinencia, todas estas expresiones físicas y psíquicas sumamente desagradables que se presentan cuando se interrumpe de manera brusca el consumo o la comisión de la conducta. Por supuesto, el pensar cómo esto está interfiriendo con mi vida diaria, ¿no? Cómo interfiere con mi salud física, cómo interfiere con mi salud mental, cómo interfiere con mis relaciones personales. Por supuesto, es súper común que esto me empiece a generar problemáticas no sé, si yo soy un adulto, a lo mejor con mi pareja, con mis hijos, en mi trabajo, ya me afecta, ¿no? Si soy un niño, un adolescente, con mis amigos, con mi novio, con mi novia, si es que tengo, en la escuela me afecta, con mis papás. Entonces empezamos a tener ahí una serie de problemas interpersonales importantes, ¿no? Por supuesto, el descuido, el descuido de uno mismo, nuestras finanzas también se pueden llegar a ver ahí sumamente afectadas. Una de las cosas que a veces caracteriza esto es el continuar la conducta o el continuar el consumo a pesar de las consecuencias negativas tan desastrosas que está teniendo para mí. Ya las vi, ya las visualicé, incluso los intentos fallidos por abandonar la conducta, por abandonar el consumo, esta cantaleta eterna de es que no, ya se me acabó, ya no puedo más, ya lo voy a dejar de hacer, ya es mi última, y al poquito tiempo ahí estamos otra vez. Y no es que realmente la persona no tenga la intención, claro que la tiene, esto ya le está haciendo daño. En el momento en el que ya se empieza a percibir como, y a pesar de ese daño, a pesar de esas consecuencias negativas, no podemos dejar de hacerlo. Y creo que una de las cosas que nos caracteriza esto es la saliencia, ¿no? Es decir, la importancia que le damos a esta conducta, a este consumo, qué tanto le dedico, qué tanto tiempo le dedico a consumir, a procurarme los medios para consumir. Es decir, esto se vuelve el centro de mi vida. Estos serían los elementos, no necesariamente todos ellos, pues, pero por supuesto, entre más de estos estén presentes, pues más vamos a pensar que hay un trastorno, ¿no? Más severo ese trastorno. Y creo que esto es lo que principalmente nos puede hablar de que ya esa conducta que yo tenía ya no es cualquier cosita, ya me está generando problemas. Y es que esta es un poquito la definición de una tabla de coloque el nombre de su adicción, porque escuchándolo, doctor, básicamente muchas de las conductas que pues son cotidianas y no necesariamente que tengan que ver con el estigma, insisto, de lo que tradicionalmente se consideraba una adicción y que solamente eso lo era, pues se han venido sumando. Pienso en tantas cosas que se vuelven parte de un sistema en el que, por ejemplo, hay chicos que se guardan en su cuarto, que prácticamente todo el tiempo lo tienen oscuro, o que provocan un ambiente en el que no haya una visita constante para poder ser ese el espacio. Sí, o sea, claro, sin duda alguna, creo que Perdóneme,
Ahí te me desconectaste. Se me fue una cámara, pero por eso tenemos aquí otra. Y decía, terminando esto, se provocan todo este ambiente para que de alguna forma sean inmunes a la búsqueda o a la, digamos, al escrutinio de los demás. Bien, o están usando un teléfono, pero bien podrían estarse metiendo una droga, estar bebiendo, o sea, bien podría ser cualquiera de las conductas que así se señalan. Y luego también, por ejemplo, una cuestión que desde muy temprana edad debieron haber marcado. Por ejemplo, hay un par de preguntas que quiero incluir en este comentario para que ojalá tengan una respuesta. Por ejemplo, dice Michelle Boris, saludos, por cierto, ya había mandado un mensajito hace ratito, no lo había leído. Dice, pienso que muchas adicciones son precisamente porque es una manera de sacar esas emociones reprimidas. Otro comentario es de Frank Anguiano, dice, y cuando tienes una adicción a otra persona y esa persona no le gusta estar con uno, son escenarios distintos, pero podrían, esta última, Dios, no estoy tan seguro que pudiera considerarse, por ejemplo, como una adicción, el ser adicto a otra persona, doctor. Mira, como tal, desarrollar una adicción a otras personas puede ser una idea muy compleja, muy complicada, ¿no? Porque los humanos sin duda necesitamos conexión. Creo que más bien lo que sucede en muchas ocasiones es que desarrollamos patrones de conexión que son muy poco sanos y que tienen muchas motivaciones emocionales, por supuesto, ¿no? El miedo a la soledad, el haber idealizado a la otra persona, pero esto generalmente, lejos de pensar que soy adicto a la otra persona, que soy adicto a las relaciones, creo que tiene mucho más que ver con justamente cómo desarrollamos esos patrones de enganche, ¿no? Cómo realizamos, cómo nos conectamos con las otras personas. Creo que sin duda alguna es mucho más allá que un patrón de una conducta adictiva. Por supuesto, la relación y la conexión humana es importantísima y por supuesto estimula vías similares cuando nosotros nos abrazamos, cuando nosotros conectamos, que podrían llegar a generar placer, que podrían llegar a generar este tipo de situaciones, pero creo que cuando hablamos de esto ya nos hablamos de algo mucho más particular, mucho más específico. Pero en relación al primer comentario, sin duda alguna, ¿no? Esta forma de permitirnos la expresión emocional, esta forma de permitirnos el sentir o de conectar y que se relacione con el consumo de sustancias, claro, y eso lo vemos desde una perspectiva que dentro de las adicciones denominamos la patología dual, ¿no? Es decir, que normalmente el uso de alguna sustancia, el uso problemático de sustancias, no viene solo, por lo general viene de la mano de algún otro trastorno mental o de alguna otra patología psiquiátrica, y esto es una de las cosas que nos dan mucha luz y que nos hacen estudiar a nuestros pacientes de manera individual, no solamente ver el vicio, no solamente ver esa parte, o sea, verlo como una conducta mala, sino a ver, es mucho más compasivo pensar en una persona que tiene un trastorno depresivo y que para a lo mejor lidiar con esa tristeza, para poder lidiar con esa sensación de sentirse desvalorado, consume alcohol y esto le ayuda a desconectarse, ¿no? O que a lo mejor alguna persona que está deprimida también a lo mejor no consume alcohol, consume cocaína, ¿no? Y el momento en el que tú te pones a ver los mecanismos de acción de la cocaína o de las anfetaminas o de las metanfetaminas, pues resulta que estas sustancias, parte de su mecanismo de acción es similar al de los antidepresivos, ¿no? Entonces esta persona, pues sí dice, a ver, o sea, mi intención no era engancharme y que me tuvieran que estar anexando y que me generara problemas, y, o sea, yo lo que quería era sentirme mejor, ¿no? Entonces en muchísimas ocasiones, Iván, el consumo lo podemos pensar como una forma en la cual las personas se automedican para poder tratar esta psicopatología que les producen algunos otros trastornos mentales, o también a veces el huevo y la gallina se invirtieron en el orden y en algunas ocasiones esa psicopatología es causada por el uso de la sustancia, pero pues donde la persona no buscaba producirse un daño, sino que la persona al contrario estaba pensando en hacer algo que lo hiciera sentir mejor, en algo que le permitiera festejar y también cumplir con algunas conductas que ya también parecen ser enseñadas por parte de la sociedad, donde a lo mejor, pues tú dirás, lo dijiste como, pues esta cubita, esto estaría muy mal si fuera una cubita a las 8:30 de la mañana, ¿no? Pero entonces, o sea, ya pensamos que tomar alcohol en las noches está bien,
¿no? Y entonces, pues esa persona dice, bueno, a mí me dijeron que estaba bien tomar, ¿no? A mí me dijeron que lo debía de hacer incluso. Me dijeron que era una grosería, que si alguien me ponía un trago enfrente, pues yo no podía decir que no, porque si no se considera como un rechazo. Y entonces pues, la persona empieza a consumir y algunas otras que tienen algunas vulnerabilidades, pues empiezan a desarrollar ese trastorno, ¿no? Entonces, creo que ahí vale mucho la pena no pensarlo nunca como una cosa que la persona se buscó. Nadie se busca esto, nadie quiere estas cosas. Cuando tú ves a las personas que están en estas situaciones, cómo están sufriendo, ahí en Estados Unidos, donde están ustedes, esta crisis tan importante que estamos teniendo con el consumo de opioides, bueno, pues es una cosa del terror y yo creo que nadie en la vida busca eso de manera intencional, ¿no? Serán los muy mínimos. ¿No? Y de hecho, en esta parte de la explicación, doctor, muchas veces buscamos o pensamos que lo normal o lo natural es quitarle, por ejemplo, lo que provoca la adicción, a decir, si es el alcohol, quitarle el alcohol, si es el cigarro, quitarle el cigarro o las drogas, sin dejar de lado, dejando de lado el hecho emocional que tendría que ser el disparador, porque para la próxima va a ser adicto a conservar alfileres o cosas como esta, que pudieran ser una conducta igualmente patológica, pero simple y sencillamente porque el centro del problema no se atendió y no se ha resuelto. Y me lleva al comentario de Carlos Granados diciendo que ¿qué debemos hacer si detectamos alguna patología de esta índole, aunque no siempre es fácil reconocer que uno tiene una adicción? Siguiendo este ejemplo, creo que lo habías mencionado hace unos minutos, creo que es relativamente sencillo definir qué puede ser una adicción en cada una de las personas por sus personalidades y las acciones que terminan haciendo. Lo verdaderamente difícil es atender y empezar a revertir. Sin duda alguna, creo que algo dijiste que es bien cierto, ¿no? Y esto lo vemos una y otra vez. Personas que hacen un juramento o que los internan, los anexan, ¿no? Y pueden estar anexados cantidades de tiempo que ni te imaginas, no sé, pacientes que estuvieron anexados 2 años. ¿Y qué crees? Salen y a la semana ya están consumiendo nuevamente, ¿no? O sea, el hecho de quitarle la sustancia de frente a esta persona no va a resolver toda la problemática que tenemos de base. Y creo que eso pues va mucho en atención al comentario que se hacía por acá, ¿no? O sea, por supuesto, a veces para la persona puede ser sumamente complicado reconocer que hay un patrón de conducta que ya no está funcionando. Eso Clemente y Di Prochaska, por ahí en los 80s, lo definieron muy bien en estas fases de la motivación. Y una de la primera de ellas es la precontemplación, ¿no? Es decir, yo estoy consumiendo, yo estoy bien, yo no tengo bronca, a mí no me hace nada. Y, o sea, las personas que lo están viendo de fuera dicen, no, pues cómo no, mano, mira nada más lo que te está sucediendo, que esta persona no se encuentra motivada. No, por supuesto, lo primero es tratar de motivar a esta persona. Creo que el tratamiento siempre, para ser lo más efectivo posible, idealmente debe de ser voluntario, ¿no? Hasta hace muy poco la Ley General de Salud permitía los internamientos involuntarios, los internamientos incluso que les marcaban indicados, ¿no? Incluso la autoridad judicial tenía el poder de decirte, no sabes qué, te internas, ¿no? Porque estás mal. Y actualmente la Ley General de Salud, por lo menos en México, ya no lo permite, ya no permite internamientos involuntarios. La persona tiene que decidir internarse para que esto para que sea legal, pues. Y esto a veces nos lleva a pensar que hay personas que pudieran no estar en las condiciones de decidir que el internamiento es la mejor opción para ellos. Y esto también nos lleva a pensar bueno, en qué momento iniciamos un tratamiento, ¿no? Creo que lo primero es hacer los acercamientos con los profesionales que nos puedan ayudar a motivar a esta persona. Una de las técnicas que tenemos los profesionales entrenados en el área es la entrevista motivacional, ¿no? Es decir, incluso con las personas que vienen con nosotros sin realmente querer venir con nosotros, podemos tener esas primeras sesiones de enganche y donde les hagamos ver que están teniendo una problemática, ¿no? Que esto nos permita hacerle ver, ¿no? Que esta conducta que está teniendo, que este consumo que está teniendo, le está trayendo muchos problemas. Y creo que ese es el primer paso, ¿no? Ya posteriormente, por supuesto, los abordajes, no hay una respuesta única para esta pregunta. La respuesta se tiene que adaptar a cuáles son las necesidades particulares de cada una de las personas. En algunos casos, si desarrollamos una dependencia y tenemos únicamente criterios farmacológicos y la persona no se puede desenganchar porque ya le ocasiona
molestia, dolor, bueno, pues le apoyamos con eso, que se desenganche, nos alejamos de la sustancia y se acabó. En muchos otros casos, en la gran mayoría, es mucho más complejo que esto. Tiene que ver justamente con la atención de estos factores psicosociales que precipitan la adicción, el desarrollo de técnicas de inteligencia emocional, el desarrollo de técnicas para hacer buenos apegos, buenos enganches con las personas, que las personas tengan técnicas de solución de problemas, que aprendan a negociar, que aprendan a hablar asertivamente. Les podemos enseñar muchísimas cosas, por supuesto, psicoeducar acerca de la sustancia es importante. Muchas personas no están conscientes de lo que están consumiendo, de cuáles son las consecuencias posibles de esto, ni en el corto ni en el largo plazo. Y por supuesto, pues atender todos esos factores que pudieran estar ahí. La atención no debe ser solamente para la persona, esto yo siempre lo he dicho. La atención debe ser también para el medio, para la familia. Si esta persona vive todavía en casa con sus familias, yo siempre digo, o sea, es como si tú sacas al cochinito, ¿no? Lo sacas del corral, el cochino está todo sucio, no está todo lleno de lodo, te lo llevas, lo bañas, lo dejas así divino, le cortas sus pelitos, le pones un bonito y lo regresas al mismo corral, pues en 5 minutos el cochinito ya va a estar todo sucio otra vez. Tienes que limpiar también el corral. Entonces también es importante en muchas ocasiones entender que el consumo de esta persona, no se trata de echarle la culpa a nadie, vamos a entender eso, pero sí es hacernos corresponsables. Muchas veces esta persona, si estaba en un medio que lo hizo consumir, y tú lo único que haces es quitarle el consumo y lo regresas al mismo medio, muy probablemente ese medio lo va a hacer volver a consumir. Entonces tenemos que cambiar las dinámicas familiares y muchas veces pues esta persona más que el culpable pues es un engrane más en una máquina que no está funcionando adecuadamente. Y que se puede llevar a todos al traste finalmente. Hay 3 comentarios aquí, doctor, quiero encauzarlos con este comentario mío. El primero es que hace unos días tuve la fortuna de entrevistar a alguien ligado a cuestiones de la publicidad. Y una de las preguntas que se me hizo muy importante hacerle era cómo es que ven hoy en día las empresas, las agencias de publicidad, lo que escuchan, que les piden las marcas acerca de cómo vender sus productos y cómo crear, digamos, el escenario en una juventud que ha cambiado mucho sus hábitos y cómo entender a esa parte que es la que básicamente hoy en día compra, aún sin tener el dinero producido por ellos. O sea, lo consiguen con papá, con mamá o como sea, pero son los que compran. Y me dijo algo que me parece muy importante al respecto de lo que está diciendo, doctor, y es que le han cambiado el paradigma. Ya no es la necesidad de tener un producto y de disfrutar el producto, de tocarlo y tenerlo aquí. Lo que ha despuntado las ventas hoy en día a partir de estas temporadas especiales es la necesidad de tener algo, o sea, ve lo que te perdiste. Ese sentimiento de, chin, ya todos lo tienen, pero yo no, que me hace sentir mal, miserable, que yo no lo tuve, porque yo no lo tuve, ahora no me voy a quedar ahí y voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Esa parte se me hizo muy interesante porque básicamente golpea en una parte de la estructura emocional de una persona que puede ser vulnerable a lo que sea. Y pienso en las empresas que, por ejemplo, estas de Internet o de las plataformas sociales, lo que buscan es el estímulo fácil, barato, que te mantenga allí para proveerte de N cantidad de anuncios. A veces por error me quedo en un anuncio porque dejé así el teléfono y me quedo en un anuncio, por ejemplo, de llantas de coches y me aparecen 50,000 anuncios, historias, todo lo relacionado a lo que son la venta de coches en mi teléfono. Y aunque en mi caso, por ejemplo, eso era inmune porque me quedé por error, la gente que sí tiene cierta susceptibilidad a ciertos temas, pero sí, se van como media, dirían. Dice, por ejemplo, Carlos, y entendiendo la regionalidad donde usted está, doctor, ¿a dónde se puede, a dónde debe acudir una persona con alguna o algunas de las adicciones? Dice Frank Anguiano, que llegue la patrulla espiritual, me parece un abuso. Bueno, hasta hace poco lo era. O sea, hablabas y pues tenías la ayuda para someter a la persona con un problema de adicción. Y dice Cintia, ¿cómo hacer que la persona que es adicta a cualquier cosa se dé cuenta que se está pasando del límite y que acepte que necesita ayuda? Excelente, mira, son varias cosas. Primero tocaste el tema del FOMO, ¿no? Este fear of missing out, que es algo
que sin duda alguna las compañías explotan, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con el segundo tema que tú tocaste, que es justamente lo hablábamos hace ratito, ¿no? Ese algoritmo que está hecho a tu medida y que tiene mucho que ver con que estos sistemas entienden cuál es el contenido que tú estás consumiendo, entienden qué es lo que te interesa y ese es, digamos, esa medida que le van a echar, esa medida que van a tomar para finalmente hacer que tú consumas más de este producto. Entonces, entre el FOMO, ¿no? Y esta cuestión asociada a lo mejor que en algunas ocasiones el consumo puede estar precipitado por ideas de desvaloración, ya no me acuerdo cómo se dice, ya se me trabó la lengua, Igual. pero la baja autoestima, ¿no? Tiene mucho que ver con yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar en el centro de todo, entonces constantemente estoy consumiendo, porque si yo llego a la escuela el día siguiente y están hablando de algo que, ay, es que ayer no te perdiste, no viste cómo sucedió esto en este lugar y entonces ya me lo perdí, ya siento que ya no estoy metido ahí en el centro de las cosas y por supuesto, pues explotan esta situación, ¿no? Ahora, lo de la patrulla espiritual es un abuso, sí es un abuso, ¿no? De hecho, si lo pensamos de manera muy estricta, si tú no firmas un consentimiento informado y te llevan a un lugar donde te guardan, donde no te... Eso es secuestro, ¿no? Lamentablemente eso se clasifica como secuestro. Entonces, por eso es que ahora la Ley General de Salud, ya no permite estos internamientos involuntarios. ¿Por qué? Porque los podemos clasificar como secuestros. Tú tienes que firmar un consentimiento informado en el cual tú aceptes las condiciones del tratamiento que se te va a brindar y el tratamiento debe ser voluntario, tanto el ingreso como la permanencia en los tratamientos, ¿no? El momento en el que tú dijeras, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo ya me quiero ir, se te debería de abrir la puerta para que te puedas ir a tu casa. Entiendo cómo es que estos establecimientos empezaron a operar y entiendo que, insisto, lo dije hace ratito y lo sostengo, ¿no? O sea, muchas personas no están en condiciones a lo mejor de tomar esa decisión, pero también en muchas ocasiones, en este intento de ayudar, violamos muchos derechos humanos de las personas y eso tampoco debería ser. Entonces, pues, la ley es muy clara, a pesar de lo que yo pudiera opinar al respecto, en el cual pues, el internamiento será voluntario o no será. ¿Sale? Por ahí preguntaron qué podemos hacer, ¿no? Como para ayudar a una persona, a un ser querido que está teniendo problemas con el consumo de una sustancia y a lo mejor le cuesta trabajo verlo. Creo que ahí depende mucho de nosotros, ¿no? Hay alguna serie de opciones que yo les podría dar. La primera de ellas, pues, escuchar y hablar con empatía, ¿no? Asegurarnos que esta persona se sienta comprendido. Muchas veces el discurso va alrededor de los problemas que tú estás generando, ¿no? Y estas broncas que tú me estás generando a mí, y eso pues hace que la persona luego levante las defensas, ¿no? Se resista un poquito a hablar de esto. Entonces, vale mucho la pena que seamos empáticos, que nos informemos acerca de lo que esta persona está viviendo, la sustancia que está consumiendo, cómo se siente, qué se siente, por qué lo busca, ¿no? Elegir un momento adecuado puede ser sumamente importante, puede ser vital el escoger hablar con esta persona en un momento en el que lo veamos receptivo, receptiva, ¿no? Y que finalmente tengamos esa posibilidad de llegar, ¿no? Mi recomendación también es siempre ofrecer apoyo, no ultimátums, ¿no? O sea, no presionemos demasiado, en vez de imponer este ultimátum, pues ofrezcamos nuestro apoyo incondicional, hagámosle saber que vamos a estar ahí a lo largo de cada paso de este camino y que no sea o te tratas o te anexas o te anexo yo, o sea, eso no suele servir, ¿no? Proponer opciones creo que puede ser algo de mucha utilidad, ¿no? Decir, a ver, mira, creo que necesitas atenderte, mira, cómo ves, ya vi esto, mira. Entonces, se vuelve mucho más fácil para esta persona que ya le ofrezcamos un abanico de opciones y que él a lo mejor pueda escoger alguna, que por supuesto ya las vimos nosotros, a lo mejor ya hablamos, ya pedimos informes, ya vimos de qué se trata, ¿no? Por supuesto, el apoyo profesional, ¿no? En este caso, y para la otra persona, ¿no? Para el que convive con esta persona que ya tiene una adicción, pues también tenemos que cuidar de nosotros mismos, ¿no? Apoyar a alguien que tiene adicciones puede ser muy desafiante y entonces pues también asegurarnos de que estamos nosotros cuidando nuestro bienestar emocional, buscar apoyo para nosotros mismos, también puede ser algo de muchísima utilidad. Creo que con esto más o menos respondo las preguntas. Y es que plantea un escenario muy complicado, doctor, pero que me imagino muchas familias lo han de estar viviendo, siendo
la parte que tiene esta adicción o los que conviven con él o con ella, pero hablando de este hipotético, sobre todo también en el contexto de que, pues, no sabe sentir tan bien uno después de ser señalado, de aceptar que se tiene una adicción y de estar luchando para salir de ella sin éxito, de hacerlo incluso ha de ser más fuerte que los propios motivos que en algún sentido lo orillaron a tomar, digamos, esta primera decisión. Pero pues finalmente se ve un panorama sumamente complicado. ¿Dónde podrían las personas, y les decía hace rato que entiendo la regionalidad, porque según tengo aquí en el registro, usted está, digamos, en el Seguro Social, pero en el Estado de México. ¿Cuáles podrían ser las instancias a las que podría tener acceso una persona que quiere salir de este infierno? Y sobre todo, hay veces que no se va a animar, como bien lo decía, por sí mismo, por este acto de conciencia, sino quizá algún familiar va a tener el primer acercamiento, va a ir a preguntar, va a enterarse para poderle decir a la persona que puede tener esta alternativa para tratar su condición. Claro. Mira, aquí en el Estado de México se cuenta con la red de los secosamas. Antes los llamábamos capas, estos están en todo el país. Son unidades que en algún momento pertenecieron a las secretarías de salud, digamos, de cada uno de los estados, y que actualmente, bueno, los estados en los que ya bueno, aquí en México estamos viviendo esta transición de muchos de los servicios públicos de salud, en muchos de los estados están transicionando al IMSS Bienestar, que lo que hace es como, bueno, digamos, otorgar estos servicios de seguridad social, estos servicios médicos a todas las personas que no tienen otros tipos de seguridad social, ¿no? A pesar de lo que el nombre pudiera hacernos pensar, no somos el IMSS, ¿no? O sea, está el IMSS ordinario y está el IMSS Bienestar, que es los servicios que antes prestaban las secretarías de salud estatales. Entonces, aquí en el Estado de México, estos ecosamas son 34, ya fueron transferidos al IMSS Bienestar, entonces están ya, digamos, la operación está federalizada, y en todos estos 34 centros se ofrece atención especializada en adicciones. Esa atención ambulatoria, es decir, entrada por salida, no hay como tal un internamiento, pero las personas pueden llegar y ofrecer o recibir un abordaje cognitivo-conductual de las adicciones, es decir, una psicoterapia que le permite a la persona entender cuáles son las ideas que a lo mejor pudiera llegar a tener distorsionadas acerca del consumo y empezar a hacer cambios que le permitan alejarse del consumo. Entonces, las redes solamente hay que meterse a internet, poner ahí ubica tu secosama o ubica tu capa, porque así se les conocía antes, y vamos a poder encontrar cuál es el más cercano a nuestro domicilio. Y por supuesto, pues sobra decir que la atención en estos centros es completamente gratuita. Y por supuesto, pues el personal es personal que atiende con una de las primicias, que creo que es un tema que no hemos tocado, que a lo mejor lo vamos a tocar por encimita, pero que es una atención libre de estigmas. Eso es una de las principales barreras para las personas que consumen sustancias o que tienen enfermedades mentales que impide que lleguen a los servicios de salud, este miedo a ser estigmatizados, ¿no? Hay muchos estigmas alrededor de la persona que consume. Es una persona débil, no quiere cambiar, se lo buscó él, es un fracasado, no merece ayuda, es una carga, ¿no? Entonces, es un criminal, malhechor. Todas estas cosas que se asumen acerca de las personas que consumen sustancias y que en los servicios no especializados sí pueden llegar a vivenciar este estigma, pueden llegar a ser maltratados incluso por el personal prestador de servicios de salud, pero bueno, donde por supuesto en los servicios especializados, pues este personal, ¿no? Atiende libre de estas cosas y donde se permite una libre expresión de la persona consumidora para que finalmente se sientan en un medio que los entiende, los acepta y empatiza con ellos. Sí, sobre todo porque esta última parte de la estigmatización del padecimiento de la condición por la que está pasando la persona, se vuelve también el motivo por el que hasta hace poco, pues simplemente como para quitarte de encima el problema, lo llevabas a anexar, te cobraban antes que hacer ningún registro por 4 semanas, tanto tiempo, y lo mismo convivían personas con esquizofrenia que con problemas de adicciones a drogas o alcohol, lo cual es sumamente peligroso. Yo sé que en la calle convivimos todos, pero no en un ambiente encerrado y en el que este tipo, en ocasiones, de
de terapias o tratamientos terminaban provocando más daño que el daño que ya llevaban las personas. Pues muchas gracias, doctor. Por mi parte, invitadísimo para la próxima, porque hay temas que todavía vale la pena profundizar y ayudarle a la gente a transitar por ese camino que es rasposón, duele, pero pues finalmente camino es, ¿no? Y nos lleva a otro lugar si tomamos una u otra decisión, que esperemos siempre sea la más positiva. Muchas gracias, Iván. Por supuesto, aquí voy a estar a la orden cuando se les ofrezca. Me dio mucho gusto estar por acá. Te mando un afectuoso saludo a ti, a toda la audiencia. Y pues estamos aquí a la orden. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en contactarme. Ahí están mis redes sociales. Búsquenme por mi nombre. No habemos muchos Eduardos Marveses en el mundo y voy a estar muy contento de poderlos apoyar en lo que se requiera. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, y muy buen día. Hasta luego. Hasta pronto. El doctor Eduardo Marvés, este asunto de las adicciones que tanto usted sabía, que tanto usted tenía la idea de que se puede ser adicto a una u otra circunstancia. De verdad que en la propia definición va mucho de la posibilidad de tener un buen tratamiento. Y ahora, fíjese, tema junto con pegado. Vamos a platicar de otro asunto más, porque no quiero hacer un drama de todo esto, porque ese es el tema que vamos a tomar con iba a decirle doctor a usted, doctor Víctor Escalante. Como quieras decirme, Ivancito, buenos días. Muy buenos días, pero qué cosa hemos venido pues aprendiendo al paso de la vida, pero de repente te encuentras con este tipo de temas que abren una gran cantidad de subtemas, ¿no? Muy interesantes. Y cuando veía el tema que vamos a tratar de si somos adictos al drama, pues en buena medida a las personas que tienen un problema de adicción les llegan a decir eso, ¿no? Eres un dramático, ¿no? Y por eso nada más buscas el trago o la droga o lo que sea. Pero ahora las adicciones son mucho, yo creo que siempre lo fueron, pero nos estamos dando cuenta a situaciones mucho más mundanas, ¿no? O sea, no tan estigmatizadas. Sí. Mira, no oí toda la entrevista del doctor porque solamente entré al backstage en los últimos segundos, pero vi que es experto en adicciones. Un servidor fue licenciado en adicciones trabajando en el sistema penal. Lo vi de todo por 10 años. ¿Okay? Hay más de 30 adicciones que podemos desarrollar en el transcurso de nuestras vidas. Y cuando dejas una adicción, normalmente la cambias por otra. ¿Okay? Entonces, el tema que me gustaría cubrir hoy es la adicción al drama. ¿Okay? Este sábado tuve una consulta con una señora de que ella por su propia cuenta identificó de que es muy dramática y le expliqué cómo ella sintiéndose indefensa, sintiéndose desempoderada, la única opción que tenía ella es de hacer todo un show, un drama, para tratar de ejercer y tener su voz para que la escucharan. Detrás de ese comportamiento había esa desvalorización, había esa necesidad de que la escucharan, pero como no la escuchaban, se fue de un extremo al otro. Entonces, cuando tú tienes un drama, provocas el release, se sueltan en tu sistema físico muchas hormonas. Una de las principales es la adrenalina, y esto es lo que las personas se hacen adictas a sentirse vivos, a sentirse llenos de vida por la adrenalina, porque no tienen, en general, no tienen otra manera de sentir ese alumbramiento hormonal o químico para sentirse humanos. ¿Sabías, Ivan, de que en un estudio los investigadores descubrieron de que la gente en general prefiere darse shocks electrónicos al no sentir nada? ¿Okay? Las personas que se cortan las venas, las personas los jóvenes que se están cortando, no sienten nada porque están desasociados de su cuerpo
o han apagado sus emociones a tanto nivel de que no se sienten vivos. Es, digo, muy preocupante porque planteas escenarios delicadísimos. Así es. Yo sé que la gente, hay veces que me ha tocado platicar con gente que me dice, es que no siento nada. Sí. Digo, el mismo hecho de referir, verbalizar que no sientes nada, quiere decir que estás sintiendo esa, digamos, ausencia de sensación. O sea, por una parte, o sea, hay como cambiar conciencia de que sabes que no sientes, pero la pregunta primordial es, ¿qué es lo que está impidiendo de que sientas? Hay buena razón, quizás hay buena razón, donde tú mismo te proyectaste fuera del cuerpo y te quedaste desasociado. He trabajado muchos casos, Ivan, en el transcurso de mi trabajo, donde pasa un trauma y la persona se desasocia para no sentir el dolor, como que proyecta su conciencia fuera de sí mismo y como que le falta reintegrarse con el tiempo. Y es un proceso que no ha de ser nada fácil. Digo, dentro de, hablando en un momento más de este programa que me imagino sigue siendo el semillero de tantos temas de los que hablamos, resulta muy importante saber, por ejemplo, cómo puedes regresar de ese escenario en el que te pusiste para protegerte o para lo que haya sido. ¿Cómo puedes regresar para reintegrarte? Tienes que tener la intención, la motivación y la intención de reasociarte para florecer las emociones que te tragaste en vivo. Porque esas emociones nunca murieron. Toda emoción que se traga en vivo nunca muere y ahí está esperándote. Hay personas que, por ejemplo, en el ánimo de estar bien, lo que hacen es transformar su día a día. Todo es bien, todo está bien, todo es felicidad y todo es mensajitos positivos, pero desde mi perspectiva es casi imposible estar todo el día bien, como es también imposible estar todo el día mal. Y en la aceptación de ese balance, de esas cosas que de repente pasan y que está bien que te caiga una basurita de pájaro que pasa por ahí, pero eso no va a definir tu día. A veces he sido más bien la víctima, como dicen, de ese tipo de condiciones y pues sí se tira uno al drama, ¿no? O sea, fácilmente, ¡ay, no! Es que nadie me ayudó, es que nadie me dijo, es que yo no puedo por esto. Entonces, ¿cómo cambiar? Mira, este caso, quiero referir a este caso que trabajé este sábado. Tenía 7 diferentes mentalidades, llámale personalidades, llámale conciencia, 7 diferentes conciencias dentro de esta señora. Una de ellas siendo la reina del drama, pero por dentro estaba en conflicto, todas estas partes de ella estaban en conflicto. Y lo que tuve que hacer es primero identificar dónde están las emociones compartmentalized, dónde las tienes dentro de cada cubito y cómo interactúan esas partes de ti para no poder vivir una vida integrada. Lo que ella me pidió es de que quería emprender un negocio porque es muy hábil y le ha ayudado a muchas otras personas a emprender negocios, pero ella no lo puede hacer. Ella no tiene la disciplina, no tiene la congruencia para tener ese compromiso para emprender su negocio. Está repitiendo los mismos patrones que cometieron con ella de niña. Ella ahora los está transmitiendo a sus hijas y hay por lo menos 3 generaciones, de el mismo patrón, se repite de una generación a otra. Entonces, se tiene que identificar de dónde vienen esos comportamientos incongruentes. Te voy a contar brevemente porque es chistoso, pero no es chistoso, porque es la realidad. Una de sus personalidades le llamó la loca de la casa porque sale con burradas en cuestión de comportamiento y dichos,
de que igual dentro de esa conducta, dentro de esas emociones, hay una desesperación. Entonces, esta señora tiene todo un historial de trauma, que trauma por trauma por trauma tengo que empezar a sanar para florecer esas emociones que se tragó en vivo. Es que la señora, los apodos es la joya, ¿no? Es la cereza del pastel. Sí. Mira, comentario de Cintia González, dice, buenos días, Víctor, ahora sí nos va a caer la pedrada a todos. Bueno. Sí, todos los de medios, porque te lo digo porque he trabajado en medios y en veces yo tengo que autorregularme para decir, bájale, estás siendo muy dramático en explicar algo, pero vivimos del drama. Si no hubiera drama en la vida, no hubiera medios, Iván. Oh, no, sí, te diría, por lo menos cuento varios canales de televisión que no existirían, porque viven básicamente de Mira toda drama. La polémica de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, puro drama. Y aunque es negocio, y quizás hasta lo están haciendo intencionalmente para siempre capturar nuestra atención, para tenernos captivos, detrás de eso hay una disfunción muy seria. Que podría ser hasta una adicción. Esa adicción así es, adicción al drama y a la atención. Fíjate qué cosa, se combinaron estos dos temas de forma casual, pero interesante. Por ejemplo, dice otra vez Cintia, es que crecimos viendo las telenovelas. Eso fue lo que aprendimos. ¿Cómo no vamos a ser dramáticos? Ahí no me vengas. No, y ahí voy con el drama, ¿no? Sí. Entonces, en más faltaría la música incidental en ese comentario, pero es básicamente lo que hacíamos, ¿no? Cuando la mamá decía, y nomás donde no te dé, ojalá, sí. ¿No? Ajá, ahora sí. Que lleguemos a casa. Sí, o sea, sí. Toda esa programación de niños, Ivan, para la edad de 7 años lo tienes de por vida. Aunque la vida en general sí te cambia y sí mejoras, tomas conciencia, pero imagínate, esa programación primordial antes de los 7 años está ahí de por vida. Si eres una persona adicta al drama, es porque tú viste un ejemplo dramático en tu niñez de que te marcó muy, muy fuerte y sigues repitiendo el patrón. Fíjate que igual como decías, pues cómo no decirlo si me tocó convivir con compañeros así, pero, y evidentemente el nombre es lo de menos, pero digamos que están contratados por una empresa de nivel mundial, o sea, me refiero competidora de las grandes ligas, para tener un trabajo de reportero o de persona ligada a esto en multimedia, ¿no? Entonces es básico que sepas, para tener ese puesto, cómo descargar un video de la red, cómo meterlo a una USB, cómo meterlo a otra computadora que está conectada a un sistema. O sea, esa parte del proceso que es bien mecánico. Sí. No, bueno, hacían un drama, necesitaban asistentes para que pudieran llegar a hacer esa parte del trabajo que tú lo haces de forma completamente orgánica, porque esa es tu chamba. Así es. Sin embargo, separaban producciones completas y significaba un parar de cabeza a la oficina para que vinieran a atender al pequeñito que no sabía hacer eso. Entonces, se hacía todo un drama, se hacía la víctima para que finalmente llegaran a rescatarlo, ¿no? Y lo peor es, me dijeras, fue el día 1 y el día 2 ya aprendió. No sé cuántos años estuvieron trabajando por allí y hacían exactamente lo mismo, ¿no? O sea, completamente incompatibles con la tecnología, y eso, más que ser cierto, era simplemente la fachada que pues despuntaba con todo este drama que tenían ahí guardado. Sí, sí, y los dramáticos en general son los que controlan el escenario, porque de otra manera nadie los pela, nadie les pone atención. Pues sí, si fuera por su habilidad, serían más reconocidos. Sí, así es. Y aparte, o sea, reconocerlos, están en un ambiente, yo siempre pongo esto en contexto, están en un ambiente que ya quisieran muchísimas personas tener esa oportunidad, están ahí adentro, y tú lo menos que puedes esperar como trabajador ahí es voltear a tu derecha y tener a un compañero de ese nivel,
como el tuyo, y acá también, y el de allá que también lo sea, no tener cargando ahí, como que, Así es. o Así sea, es. y eso no era, digamos, no eran todos, pero por ejemplo, uno, o de repente se cambiaban, llegaba uno y venía otro, era lo mismo, y es muy complicado. Entonces, Mira, por ejemplo, algo interesante, Ivan, de que la teoría de la terapia familiar origina en la Universidad de MIT, Massachusetts Institute of Technology, que es una universidad, el equivalente al Tecnológico de Monterrey, muy de ingeniería, muy de tecnología. Y lo que encontraron los investigadores es de que los roles, cuando había conflicto en trabajo de equipo en las empresas, empezaron a ayudarles a desarrollar destrezas. Si había un dramático, empezaron a enseñarle cómo comunicarse sin drama, etcétera. Llegaron a la conclusión de que todos estos, esta disfunción que traían al ambiente empresarial era representativo de lo que tenían en casa. Al empezar a mejorar en la empresa, empezó a mejorar su vida familiar. Entonces, de ahí es donde viene la raíz de mucha de la terapia familiar, porque identificaron de que en un equipo, generalmente en la empresa, es como una familia disfuncional. pues, y fíjate, cuando llevas, es que me pones una ruta, de ahí te lo llevas para la casa Sí, y básicamente lo traes de la casa sí, en muchas otras ocasiones. O sí, sea, sí. y cómo estas personas, por ejemplo, van a tener un tratamiento, una forma de procesar esto. A ver, ya hablamos de muchos ejemplos y creo que hay más, N más. No la acabamos, no la acabamos. Hay mucha tela de qué cortar este patrón. Porque aparte de todo, se aplica para todas las conductas, ¿no? O sea, por ejemplo, igual, o sea, son cosas que te encuentras el día a día. Una persona, estoy por pasar a un servicio de mis pies, que por ser diabético tiene que ser cuidadoso con mis Sí, uñas, y ayer por fin pude ir. Entonces estoy esperando de que llegue mi turno, estaciono el auto y veo que viene una señora con otra ancianita. Dije, de entrada, no te pases, Iván, o sea, no vas a correr por ganarle el lugar a la ancianita. sí, Déjala que llegue y sí, entra después de ellos. Entré después de ellos, quedó claro que ellos van primero y luego yo, nos sí. sentamos, entra la señora al servicio, pero también fue la estrategia dentro del drama que utilizaron para que llegaran todos los familiares, 3 familiares llegaron a hacerse, es que venían con la señora. Y luego Ok. llega otra ancianita, se para allá al lado y se quería meter. Ay, es que yo no pensé que estuviera usted para pasar. Digo, bueno, entonces aquí vendo tamales, Sí, seguramente. Entonces, aprovechan todo ese dramatismo, su sí. condición, para poder tener beneficios. Y están tratando de una conducta completamente normal. Ese le llamamos el beneficio secundario. ¿Qué es lo que está tratando de obtener la persona por medio del drama? Cuando se le explica a la persona de que hay otras maneras de lograr lo que quiere sin usar el drama y por qué es benéfico ser una persona más congruente, más adulta, si se puede llamar, la persona por lo menos le pones ahí enfrente de ellos de que hay diferente manera de comportarse. Vaya cosa, aquí hay un mensaje de Frank. Dice, ¿qué se puede hacer cuando tu hija no lo deja de hacer? Me imagino, ¿qué se puede hacer con el drama? O sea, o para... Quiero encauzar la pregunta, a ver, ¿qué es lo que podría hacer un padre, por ejemplo, cuando uno de sus hijos pues no deja de hacer drama? Ah, ok, buena pregunta, buena pregunta. Algo bien sencillo, preguntarles, ¿qué es lo que quieres, mijo? ¿Qué es lo que quieres, mija? Dime, explícame, y explícame sin drama, ¿qué es lo que quieres? Porque muchas veces ni siquiera ellos tienen conciencia, especialmente los niños y los adolescentes, de que están comportándose de una manera mal o no, una manera adecuada a la edad. Porque un adolescente hacer drama para tratar de llamar la atención, simplemente le paras con qué es lo que quieres. Dime, explícame qué es lo que quieres. Ya sabiendo qué es lo que quiere,
también se le puede hacer esta pregunta, y si te doy eso, ¿en qué te va a ayudar? Ese es el beneficio detrás del beneficio. Pero dos preguntas buenísimas. A ver, dime qué es lo que quieres. Sí. Pero a veces ese dime qué es lo que quieres para ellos es nada más el trámite de lo voy a tener. Es Sí. lo que me vas a dar. Sí. Pero muchas veces están, por ejemplo, un niño está en acuerdo que no pueden tener, por ejemplo, ese videojuego. Entonces va a ser su drama. Dime qué es lo que quieres. El videojuego. No se puede. ¡Ah! No se puede. Dime qué es lo que quieres. El videojuego. No se puede. O sea, es reiterar. Hay que enfrentarlo también de otra forma, dejando en claro que, por ejemplo, está fuera del acuerdo, está fuera del lugar, porque a veces son especialistas en hacerlo en la tienda de ese supermercado, el berrinche favorito o el drama, y la otra respuesta es, ¿qué vas a obtener con todo esto? Pues finalmente el beneficio, eso ya es como para personas con un poquito más de conciencia, porque a veces los niños ni siquiera son conscientes de que lo que están haciendo es un drama. Para ellos es completamente normal. Los niños generalmente cuando hacen drama quieren dos cosas, atención y poder. ¿Okay? Entonces los padres que poder a los niños están creando tiranos de que se van a aprovechar y se van a hacer expertos en extorsionar la atención y el poder. Por eso los niños necesitan entender de que hay límites. La vida no es justa, ¿ok? Si ellos piensan de que lo que ellos quieren es justo para ellos, se le tiene que explicar, la vida no es justa. En la vida hay reglas que tiene que seguir. Pero tiranos, como se conocen hoy en día, tendrían, digamos, esta reminiscencia en su niñez, o sea, personas, y dijiste tiranos, yo me puse a revisar. Te voy a dar otra palabra. Los políticos. Te voy a dar otra palabra, aún más fuerte, narcisistas. Es donde viene el narcisismo, porque nunca se le marcó límites. Pero el narcisismo ya muerde otras cosas, como incluso, además de la careta de la víctima, muerde el utilizar a las personas. O sea, el aprovecharse de esa condición es como que un upgrade para esa condición. O sea, que empiezan así con el drama. Sí. El siguiente piso fácilmente es el narcisismo. Sí, así es. ¿Y cómo luchas con ellos? Regresando a lo más básico, lo más primordial. En este hogar hay reglas y si te he fallado en marcarte reglas, te pido disculpas, pero de hoy en adelante vamos a hacer las cosas así. Yo te voy a preparar para ser un adulto ajustado, un adulto que pueda tener éxito en la vida. Quizás no te guste, quizás te duela, pero ese es mi rol de padre o madre. Dicho en una casa tradicional mexicana, sí, es casi sinónimo de que te quedaste sin casa. Te echan a ti, porque es más fácil. Han tenido tanto poder, han acumulado tanto poder, porque la siguiente pregunta es, ok, tú me lo estás diciendo y entendiendo que esa es tu parte en el rol de la familia, pues yo no lo acepto como hijo. O sea, yo no lo acepto, las nuevas reglas, quiero que sigamos con las reglas anteriores en las que sigas sacándote beneficio. Y yo sé que es muy fácil decir es no y entrar en una confrontación, quizá, pero debe haber alguna forma en la que tú puedas ir entrando en esta persona. Hablaba hace la pregunta anterior de qué hacerle con ellos, pero ahora también cómo hacerle uno para no generar un problema mayor. Tiene que reconocer el padre o madre de que no son amigos de sus hijos. Aquellos que tratan de ser amigos, de que todo esté nice, de que no haya conflicto, está provocando un problema aún más serio, porque en la vida hay conflicto, porque no, cada cerebro es un mundo único y diferente, así es que se le tiene que inculcar al niño o niña de que hay límites, hay reglas. Se puede negociar en veces o se le puede premiar, pero ya cuando llegan a la adolescencia es muy tarde.
para tratar de corregir. Por eso, entre más pequeñitos estén los niños, para que se les prepare para ser adultos bien ajustados, mejor. Y si los adolescentes ya son jovencitos, ¿y ya qué hacemos? Si ya se les pasó el tren en esa adolescencia, la juventud, ¿ya los perdimos? ¿El dolor o placer? hay las dos motivaciones. O hay dolor porque te quito los videojuegos, el teléfono, la computadora, la tablet, los y beneficios. te los voy a regresar mientras sigas las reglas. Va a ser un premio ahora, ya no va a ser un entitlement, ya no es de que tú tienes derecho a tener esto, no. Yo te fallé como padre o madre y ahora voy a corregir ese patrón enfermizo de que he seguido contigo. ¿Se puede hacer a cualquier edad? Yo entiendo que sí, o sea, la respuesta puede ser que sí, pero implica, digamos, un poco más de dificultad en cada etapa de la vida. Me recuerda de un caso real que tuve años atrás. Tenía un cliente que él era billonario con la letra B, ¿ok? Con los ceros extra. Sí. Viene a consulta porque habían botado a su hijo de la escuela porque lo habían cachado con marihuana, ¿ok? Un adolescente. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? No sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Entonces le conté el cuento de que oí de un nieto del famoso hindú Gandhi, de cómo Gandhi el hijo de Gandhi le enseñó una lección muy valiosa a su hijo, que él estaba relatando la historia de cómo vivían como 30 millas en Sudáfrica en una granja de caña de azúcar y tenían que llevar el auto a la ciudad para reparación y se fueron juntos y le dijo, hijo, mira, aquí está este dinero para que vayas al cine, ve al matiné mientras yo compongo el carro. Entonces el hijo se quedó a ver 3 películas en vez de solamente una. Llega con el papá ya tarde en el lugar donde estaban componiendo el auto y obviamente el padre estaba decepcionado y enojado, pero en camino a casa le dice, para el carro porque me voy a salir. Entonces primero se sorprendió el hijo y recuerda de que estaban 30 millas de donde vivían. Entonces le dijo al hijo, mira, yo me voy a ir a caminar de aquí a la casa porque voy a reflexionar todas las veces que yo te fallé como padre para que tú te aprovecharas de esta situación y no siguieras mis instrucciones. Se sintió tan mal el hijo y ¿qué podía hacer? El papá iba caminando por la carretera y el hijo iba bien lentamente detrás de él. Dice que llegaron al amanecer. Caminó toda la noche el papá con los pies sangrando. Cuando llegaron a la casa, dijo el hijo, jamás le mentí a mi padre. Entonces le dije, ¿qué vas a hacer tú? Dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tomar 2 semanas de no ir a la oficina. Voy a clear my calendar. Voy a limpiar mi calendario. No voy a hacer citas para nada. Se lo llevó al adolescente a un rancho muy grande que tenía a limpiar pasto. Andaba ahí sudando, cortando árboles y limpiando pasto por 2 semanas, ¿ok? El padre se sintió tan bien de trabajar con su hijo y obviamente el hijo era una tortura para el hijo. Pero esa experiencia cambió al hijo de por vida, de que hay reglas que se tienen que seguir y cuando no las sigues vas a sufrir consecuencias. Es que a veces el ejemplo para ellos pasa inadvertido. El que te levantes de madrugada, que cumplas con las cuentas, que regreses de noche, que sigas trabajando y dices, pasa inadvertido para ellos. Pero estos ejemplos, tal cual lo mencionas, como que vienen
hacer ese momento que siempre mencionas y recuerdo, ese clic en el que las cosas tienen que cambiar. Sí. Algo que me preocupa, que estoy leyendo aquí en el mensaje de Frank, que él decía en el anterior, ¿qué es lo que se puede hacer cuando tu hija, qué es lo que se puede hacer para que tu hija lo deje de hacer, el drama, pero ahora me está poniendo este otro mensaje que dice, y comienza a cortarse los brazos? Y eso ayuda profesional, ok, esta es una alerta, esto no, aquí necesita ayuda profesional, no trate de intervenir por su cuenta porque no está capacitado. Esto es serio y se tiene que atender en manos de un psicólogo o psicóloga. Es algo, ojalá no pase a mayores y se atienda pronto, pero pues esa es la misma condición. Digo, hay formas de ayudar, pero como bien dices, ya está en otro nivel, ¿no? Y el hacerse daño siempre es algo sumamente serio. Así que abordamos todo. Yo creo que nos faltaron algunas cositas, pero ya abusarse y hacer drama. Entonces... Y hasta le echamos un poquito de drama para mantener a la audiencia enganchada, entretenida. Bueno, es que no, de ninguna forma es un juicio, pero cuando tú ves opciones, y no dejo de insistir en la pureza, porque podría parecer, le están pagando a Don Iván porque le haga promoción al programa de Víctor. No, o sea, eso está fuera de todo planteamiento, porque también está fuera del planteamiento el cobro de tu parte. Entonces, cuando tú buscas ayudar a transformar a muchísimas personas, olvídate de la cifra que a lo mejor llegues, yo sí quiero que llegues, porque 1 millón de personas transformadas en el planeta es un gran comienzo y ojalá que se pueda hacer. El simple hecho de encontrarte, así como los platicamos, en la calle, en otro auto, en el supermercado, son personas que deben o debemos estar listos y estar sanos para podernos relacionar con quien sea desde diferentes perspectivas. Hablé de las que me tocaron ayer, que podrían haber sido las que te tocaron a ti, una que me tocó en el coche, 2 más en el transporte. O sea, todas estas personas conviven contigo. Y el hecho de que estén a punto de estallar en una u otra de las consideraciones emocionales debe ser muy importante y atendido a tiempo. Entonces, vuelvo a poner este mensaje en perspectiva para que la gente pueda comunicarse contigo, puedan... con mucho gusto. Con mucho gusto. Tengo WhatsApp, me pueden contactar de todas partes del mundo. A este señor lo animo que me contacte para entender el historial de cómo llegó a este punto y cómo orientarlo, de cómo buscar ayuda profesional y quizás uno nunca sabe, quizás su hija o hijo esté dispuesto a hablar conmigo. Muy bien. Ponemos este número, es el 210-216-6915, con el número, con el signo más, es Estados Unidos. Sí, 1. Pues, que la gente, y en este caso me preocupa lo que ocurre con Frank Anguiano, que por favor pueda comunicarse, y si no es con él, con quien sea, que se comuniquen para que pueda esto llegar a un tratamiento, por lo menos un consejo suficientemente oportuno, es la palabra que quiero decir. Muy bien, pues Víctor, te agradezco como siempre y pues a seguirle echando a este número de